Bueno, estimados estudiantes, finalmente podemos enviarle esta presentación y ojalá la puedan aprovechar y bueno, estas clases a distancia les saquemos el mayor provecho posible. Aquí voy a continuar con la clase 2, que es la que habíamos iniciado rápidamente el día que nos pudimos ver en clase, la cual tenía dos partes. Era la distribución muestral de medias, que ya vimos, y que básicamente era calcular la media de las medias, y una vez que la calculas, después de muchas veces puedes comprobar que la media de las medias se distribuye de forma normal y podemos aplicar todos los conocimientos adquiridos en estadística. Esto es un pequeño resumen de la distribución muestral de medias, en el cual la media de las medias muestrales se calcula dividiendo la sumatoria de las medias entre el número de muestras, que es K, y también tenemos que tener claro que la esperanza de la media de una muestra es igual a la media poblacional y también es igual a la media de las medias. Posteriormente tenemos que el error estándar puede ser calculado como sigma sub x barra es igual a sigma o a la desviación estándar poblacional entre raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Para poblaciones finitas y muestreo sin reemplazo, debemos calcularle o multiplicar ese error estándar por un factor de corrección que es raíz de n mayúscula menos n minúscula, donde n mayúscula es el tamaño de la población, n minúscula el tamaño de la muestra, en n mayúscula menos 1. Como dije anteriormente, estos ejercicios debido a que la media de las medias se distribuye de forma normal, bueno, utilizaremos también la tabla de distribución normal estándar, que ya está colgada en Classroom y que aprendimos a utilizar en Estadística 1. Vamos a revisar el ejercicio número 4 de la clase anterior para que puedan, bueno, rápidamente verificar si tienen alguna duda y bueno, continuemos con la clase que realmente íbamos a explicar. En 1993 las mujeres tomaron un promedio de 8,5 semanas sin goce de sueldo en sus trabajos después del nacimiento de sus bebés. Suponga que 8,5 semanas es la media de la población y que 2.2 es la desviación estándar de esta población también. Vamos a responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 50 mujeres arroje una media de muestra de permisos sin goce de sueldo entre 7,5 y 9,5 semanas? ¿Cuál es la probabilidad de que esta muestra tenga una media entre 8 y 9 semanas? Entonces, tenemos que la esperanza de las medias es mu y esa mu va a ser igual a mu de x barra o a la media de las medias, que es 8,5 como nos dice el problema. Sigma sub x barra va a ser igual a sigma entre raíz de n, que es 2,2, que también nos lo dice el problema, entre raíz de 50, que es el tamaño de la muestra que estamos trabajando. Ese sigma sub x barra nos da 0.30. De la misma manera que trabajamos en estadística 1, bueno, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 50 mujeres arroje una media de muestra de permisos sin goce de sueldo entre 7,5 y 9,5 semanas. Conviene siempre hacer el dibujo de la curva normal, colocar en la mitad de la media, que es 8,5 semanas. Como 7,5 es menor, lo colocamos a la izquierda. Como 9,5 es mayor, lo colocamos a la derecha. Y vamos a calcular el área que queda entre 7,5 y 9,5. Para ello calculamos una Z1 y una Z2. La Z, como recordarán, es X menos X barra entre N. En este caso, X es 7,5, la media es 8,5 y la desviación estándar de la media es 0.31. Cuando lo calculamos nos da menos 3.23 y como son simétricos Z1 y Z2, el Z2 da positivo 3.23. Leyendo en la tabla de distribución normal estándar, resulta que P1 es 0.49938 y P2 también, puesto que son el mismo Z. Entonces la probabilidad total va a ser la suma de P1 más P2, es decir, la probabilidad entre 7,5 y 8,5 más la probabilidad entre 8,5 y 9,5. Es decir, 99,88% de la población de que la muestra arroje una media de entre 7,5 y 9,5 semanas.
Si ahora queremos ver, calcular otros cálculos, es cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 50 mujeres arroje una media entre 8 y 9 semanas. Es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior, pero cambiando el 8,5 y el 9. Calculamos Z1 y Z2, nos da menos 1.61, la parte del 8, y cuando calculamos la X que sea igual a 9, nos da 1.61. Si leemos en la tabla de distribución normal estándar, resulta que P1 es 0.4463 y P2 0.4463. Si sumamos esos dos P, nos da que la probabilidad total es de 0.8926. Es decir, 89,26% es la probabilidad de que una muestra arroje una media entre 8 y 9 semanas de goce de suelo. En este tipo de ejercicios, bueno, vamos a ver que nos van a poder hacer preguntas como hacíamos en estadística 1, donde nos podían colorear la cola superior, la cola inferior, nos podían colorear un área intermedia, un área entre dos valores por encima de la media, o un área con dos valores por debajo de la media, o un acumulado. Los diferentes tipos de problemas que vimos en esa estadística los vamos a poder aplicar de igual manera aquí. Finalmente, vamos a ver entonces la distribución muestral de la proporción. Como les comenté en algún momento en clase, así como vimos distribución normal y distribución binomial en estadística 1, bueno, en esta parte vamos a ver, siempre vamos a estar haciendo ejercicios en una primera instancia para la media y luego para la proporción. Como ya vimos la media, entonces vamos a proceder a ver la distribución muestral de la proporción. La definición es la distribución de probabilidad de todos los valores posibles de la proporción muestral, y la vamos a denominar con la letra P. La media de las proporciones muestrales es la media de todos los valores posibles de las proporciones que se pueden generar mediante las diversas muestras aleatorias simples. De igual manera que vimos en la clase que nos pudimos ver, si nosotros buscamos muchas muestras y a esas muestras les calculamos la media, veíamos que si nosotros colocábamos todas esas, le calculábamos la media a todas esas medias, nos daba que esa distribución también se iba a distribuir de forma, de forma normal. Fíjense, se puede demostrar que las medias de las proporciones muestrales será igual a pi, que en este caso se escribe con la letra pi que hemos aprendido desde el bachillerato. El valor esperado de las proporciones muestrales es igual a la proporción poblacional, es decir, la esperanza de la media de las proporciones, o de la media de las proporciones muestrales, va a ser igual a pi. Así como en la parte anterior veíamos que la esperanza de x barra era igual a mu. En este caso, la esperanza de las proporciones muestrales entonces va a ser igual a la proporción poblacional. El error estándar de la proporción, que es lo mismo que hablamos de que la desviación estándar de la distribución de muestreo de la proporción, se calculará de la siguiente manera. La distribución de muestreo, en caso de que la población sea finita o con un muestreo de reemplazo, sigma sub p, que antes veíamos que era sigma sub x barra, va a ser igual a la raíz de pi por 1 menos pi entre n. Y para poblaciones finitas o muestreo sin reemplazo va a ser exactamente lo mismo, pero lo vamos a multiplicar por el mismo factor de corrección anterior, que era raíz de n mayúscula menos n entre n mayúscula menos 1. En ambos casos, pi es la proporción de la población y n es el tamaño de la muestra, n minúscula. Y el factor de corrección aplicado, en el segundo caso, se utiliza si n entre n mayúscula es mayor a 0,1. Es decir, el tamaño de la muestra entre el tamaño de la proporción es mayor o igual a 0,1. Así como aplicamos el teorema del límite central anteriormente, aquí también lo vamos a aplicar. Es un teorema a través del cual se asegura que la distribución muestral de la proporción se aproxima a la distribución normal, al incrementarse el tamaño de la muestra. Este teorema permite usar estadística de muestra para hacer inferencias con respecto a los parámetros de la población, sin saber nada sobre la forma de la distribución de frecuencias de esa población, más que los que podamos obtener de la muestra. Para efectos prácticos, el tamaño de la muestra n debe ser mayor o igual a 50 para poder aplicar este teorema del límite central, pero nosotros en estas clases vamos a tomar n mayor o igual a 30. Como lo dice en la lámina, que algunos autores lo toman así. También debemos calcular que n por pi como n por 1 menos pi deben ser mayores a 5 para nosotros poder aplicar el teorema del límite central.
De igual manera vamos a utilizar la forma de tipificación que también empleamos en la parte de la media, que es z igual a p menos pi entre sigma sub p. Antes era z igual a x barra menos mu entre sigma sub x barra. En este caso vamos a sustituir, porque estamos trabajando con proporción, p y pi en cada uno de los casos que comentamos. Vamos a realizar el ejercicio número 1, que es bastante sencillo. La proporción de una población es 0.40, es decir, pi es igual a 0.40. Se tomará una muestra aleatoria simple de tamaño 200, n pequeña, n minúscula es igual a 200, y se usará la proporción p de la muestra para estimar la población. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté a más o menos 0.03 de la proporción poblacional? Entonces, comenzamos ubicando a la esperanza de p sub barra y a sigma sub p para poder comenzar a trabajar el ejercicio ya directamente. La esperanza de p sub barra va a ser igual a pi, como lo dijimos anteriormente, y esto significa que es 0.40. Y sigma sub p, que es pi menos, por 1 menos pi entre n, sería 0.40 por 0.60, que es 1 menos 0.40, entre 200. Cuando lo calculamos nos da 0.035. Ahora con estos valores calcularemos. Como verán en la lámina, vamos a colocar el 0.40 en la mitad porque es pi, así como antes colocábamos mu, ahora vamos a colocar a pi en la mitad. ¿Y por qué? Porque la media de las medias se distribuye de forma normal y la proporción de las medias también se distribuye de forma normal. Si restamos 0.03 a 0.40 nos da 0.37 y si se lo sumamos nos da 0.43. Entonces por eso es que colocamos antes del 0.40 el 0.37 y después el 0.43. La idea es que calculemos la proporción entre 0.37 y 0.43. Vamos y calculamos Z1, que es 0.37 menos 0.40 entre 0.035 y nos da menos 0.86. Cuando calculo Z2 va exactamente lo mismo pero con signo positivo porque son valores simétricos. Si vamos a la tabla de distribución normal, resulta que la probabilidad relacionada con 0.86 da 0.3051 y para menos 0.86 también da lo mismo porque son simétricos. Entonces la probabilidad total les va a dar 0.3051 más 0.3051 es igual a 0.6102. Quiere decir que la probabilidad de que la proporción muestral esté a más o menos 0.03 de la proporción poblacional es de 61,02%. Si calculamos la pregunta B, en el ejercicio anterior era 0.03, en este vamos a calcular la probabilidad de que la proporción muestral esté a 0.05 más menos de la proporción poblacional. Pensamos exactamente lo mismo, a 0.40 le restamos 0.05, a 0.40 le sumamos 0.05 y calculamos los respectivos z. En este caso el z da 1.43 para 0.45 y menos 1.43 para 0.35. Si vamos a la tabla de distribución normal estándar, veremos que la probabilidad asociada a 1.43 es 0.4236 y a menos 1.43, 0.4236 también. Si sumamos ambas probabilidades nos da que la probabilidad total será 0.8472. Lo que quiere decir que la probabilidad de que la proporción muestral esté a más o menos 0.05 de la proporción poblacional es 84,72%. Anterior, más si la pi es 0.30, entonces era restarle más menos 0.10. En este caso, en la parte B es restarle y sumarle 0.05, por lo que nos queda cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0.25 y 0.35. Una vez que realizamos todos los cálculos, como previamente lo hemos hecho, nos da que la probabilidad es de 72,42%. Tendríamos que dividir aquí, en vez de entre 50, dividiríamos entre 100 y calculamos exactamente de la misma manera los ejercicios con el nuevo valor de sigma sub p.